Florida. Tarde de calor espeso y viento detenido. En la pequeña ciudad de Largo, cerca de Tampa Bay, el aire huele a humedad y pasto recién cortado. Los canales reflejan el sol de septiembre como espejos dorados, y las calles, tranquilas, apenas guardan el eco de los coches que pasan. Nadie imagina que bajo esa calma hipnótica algo se mueve, algo que lleva millones de años esperando el instante perfecto para atacar. Sabrina Peckham, 41 años, camina como cada tarde por la orilla del canal. Es una rutina sencilla: salir un rato para despejar la cabeza, estirar las piernas, saludar a los vecinos. Conoce el lugar desde hace años. Vive en un pequeño apartamento a unos metros del agua, en una zona donde la línea entre lo urbano y lo salvaje es tan fina que basta un paso para cruzarla. Esa tarde lleva su celular en la mano, unos auriculares colgando del cuello y sandalias. Camina sin prisa, respirando el aire húmedo del final del verano. No sabe que a pocos metros de distancia, bajo el agua turbia, unos ojos amarillos la observan, inmóviles, pacientes. A las 13:47, un vecino, Michael, sale de su casa para recoger el correo. Escucha un ruido extraño, una especie de chapoteo violento, seguido de un grito que le congela la sangre. Corre hacia la orilla del canal. El agua se agita, se vuelve espuma y ve algo oscuro moverse con una fuerza inhumana. Pensé que era un tronco, contaría después a la policía. Pero luego vi la mandíbula. Era enorme y había una mujer. Michael llama al 911 con la voz quebrada. Un cocodrilo está atacando a una persona. ¡Rápido! La operadora intenta mantenerlo en línea mientras se despacha una unidad del sheriff y rescatistas del condado de Pinellas. En menos de 5 minutos el sonido de las sirenas corta la calma. Helicópteros sobrevuelan el área, los vecinos salen a la calle y el rumor se esparce como fuego. Dicen que un cocodrilo atacó a alguien. Los paramédicos y agentes de vida silvestre llegan con rapidez. El canal se ha vuelto una escena de tensión. Los buzos revisan el agua, los policías mantienen a la gente alejada y los reporteros locales comienzan a transmitir en directo. Los drones graban desde arriba un panorama que parece sacado de una película. Vehículos alineados, uniformes brillando al sol, una multitud silenciosa que observa el agua esperando un milagro. Pero el milagro no llega. A las 15:02, los equipos encuentran el cuerpo de Sabrina a pocos metros del punto del ataque. El cocodrilo, un macho adulto de más de 4,5 metros y 320 kilos, sigue en la zona. Lo localizan sumergido, quieto, con la mitad del cuerpo fuera del agua. Los agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, FWC, preparan la captura. El operativo dura casi 2 horas. Cuerdas, ganchos, una grúa, varios cazadores profesionales. El animal se resiste, golpea el agua con la cola, ruge, pero finalmente cede. Las imágenes son estremecedoras. El reptil suspendido en el aire, colgando de la grúa, con la piel húmeda y los ojos fijos. Fue sacrificado poco después, siguiendo el protocolo obligatorio del estado. El sheriff Bob Gualtieri ofrece una conferencia de prensa al anochecer. Florida es un estado donde humanos y cocodrilos comparten territorio, dice con voz grave. Esto es una tragedia, pero también un recordatorio. Estos animales no distinguen entre presa y persona cuando se sienten amenazados o hambrientos. Mientras tanto, el vecindario de Largo se convierte en el centro de atención de todo el país. Cámaras, drones, periodistas y curiosos llenan las calles. Los titulares hablan del monstruo de Largo, el cocodrilo asesino. En las redes sociales, el hashtag #cocodrilo de Largo se vuelve tendencia mundial. Videos del operativo circulan por TikTok, Twitter e Instagram. Algunos muestran el momento en que el reptil es levantado por la grúa. Otros enfocan la conmoción de los vecinos. Las opiniones se dividen. Ese animal solo actuó por instinto, escriben unos. Es una bestia, deberían exterminarlos a todos, responden otros. Esa noche, la familia de Sabrina rompe el silencio con un mensaje público. Nuestra madre era una mujer tranquila y amable.
No merecía un final así. Esperamos que su historia sirva para que otros sean más cuidadosos. El mensaje recibe miles de comentarios, condolencias y compartidos. Algunos usuarios relatan sus propias experiencias con cocodrilos en Florida. Otros exigen medidas más duras para controlar la fauna salvaje. ¿Y tú? ¿Qué harías si un animal salvaje apareciera en tu vecindario? ¿Llamarías a las autoridades o lo ignorarías? Cuéntalo abajo, porque esta historia es más que una tragedia. Es una advertencia que podría salvar vidas. Las horas siguientes al ataque de Largo fueron un torbellino. En televisión, los noticieros abrían con la misma imagen. El enorme cocodrilo colgado de una grúa, balanceándose lentamente sobre el agua como una sombra prehistórica. Los presentadores hablaban de un ataque que ha conmocionado al país y cada medio competía por conseguir la entrevista más exclusiva. Pero mientras las cámaras se multiplicaban, en el vecindario lo único que reinaba era el silencio. Las familias mantenían a los niños dentro de casa, los paseos por el canal desaparecieron y la mirada de todos se dirigía siempre hacia el agua, esperando ver algo moverse. Un equipo forense trabajaba en la escena mientras agentes de vida silvestre analizaban el comportamiento del cocodrilo. No fue un ataque provocado, concluyeron los expertos. Se trató de un comportamiento instintivo. El animal confundió el movimiento de la víctima con el de una presa. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre, FWC, publicó un comunicado. La coexistencia con especies salvajes requiere precaución. Alimentar, acercarse o ignorar las señales de advertencia puede resultar mortal. Estamos reforzando los patrullajes y la educación ciudadana. El documento incluía estadísticas que muchos desconocían. En Florida habitan más de 1,3 millones de cocodrilos y caimanes, y aunque los ataques mortales son raros, ocurren cada cierto tiempo. Desde 1948 se registraron más de 400 incidentes confirmados, con 26 víctimas fatales. Los expertos explicaron que el crecimiento urbano es el factor clave. En los últimos 20 años, miles de hogares se construyeron sobre antiguos pantanos y zonas naturales. Los canales artificiales que decoran los barrios residenciales son, en realidad, rutas perfectas para los cocodrilos. El límite entre lo salvaje y lo doméstico ya no existe. Estamos invadiendo su territorio, dijo un biólogo entrevistado por CNN. Los cocodrilos no cambian, nosotros cambiamos el mapa, y cuando ellos reaccionan, lo llamamos tragedia. Mientras tanto, la familia de Sabrina organizó una vigilia. Decenas de personas se reunieron junto al canal con velas, flores y música suave. Algunos lloraban, otros simplemente observaban el agua sin hablar. En el aire flotaba esa sensación de incredulidad que deja lo imposible convertido en real. La hija de Sabrina tomó la palabra con voz temblorosa. Mi mamá amaba caminar por aquí. Era su momento de paz. Quiero creer que, de alguna forma, esa paz todavía la acompaña. El video del homenaje fue compartido miles de veces. Las redes, que antes eran escenario de debate, se llenaron de mensajes de empatía. Sin embargo, la discusión sobre qué hacer con los cocodrilos volvió a encenderse. En foros y noticieros, especialistas y ciudadanos opinaban sin descanso. Un grupo defendía la necesidad de cazar preventivamente a los ejemplares que se acercaran a zonas urbanas. Otro, en cambio, pedía respeto y educación ambiental. No podemos matar lo que siempre ha estado aquí, decía un activista. Debemos aprender a convivir. El gobernador del estado anunció nuevas medidas: instalar más de 2.000 letreros de advertencia en parques y canales, reforzar las multas por alimentar fauna salvaje y crear una línea directa para reportar avistamientos. Las autoridades también evaluaron la posibilidad de establecer zonas seguras donde los cocodrilos capturados pudieran ser reubicados. Los medios internacionales cubrieron cada detalle. En América Latina, la historia ocupó titulares. Cocodrilo de 4 metros mata a una mujer en Florida, decía El País. Ataque mortal reaviva debate sobre convivencia con fauna salvaje, titulaba Clarín. Incluso la BBC emitió un reportaje sobre el suceso.
destacando cómo el cambio climático y la urbanización empujan a los animales hacia zonas humanas. En YouTube, creadores de contenido comenzaron a subir videos analizando el caso. Algunos con tono serio, otros buscando viralidad. Los títulos se repetían: el ataque que paralizó Florida. ¿Qué harías si te encuentras con un cocodrilo? Los clips sumaron millones de reproducciones, y el rostro de Sabrina junto al del reptil se convirtió en símbolo de advertencia. Pero detrás de la pantalla, la realidad seguía siendo dura. Los vecinos de Largo no volvieron a caminar cerca del canal. Algunos vendieron sus casas, otros instalaron cercas, cámaras o reflectores. La confianza en la tranquilidad del lugar se había roto para siempre. Un especialista en comportamiento animal explicó a la prensa: cuando un cocodrilo ataca en un área poblada, es porque ha perdido el miedo al ser humano. Eso sucede cuando lo alimentan o cuando se acostumbran a su presencia. Y una vez que eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, la FWC comenzó a patrullar semanalmente los canales de la zona. Los residentes recibieron folletos con instrucciones claras: qué hacer ante un avistamiento, cómo evitar zonas de riesgo y a qué número llamar en caso de emergencia. La palabra precaución se volvió parte del vocabulario diario, pero el miedo no desapareció. Algunos vecinos aseguraron haber visto otros cocodrilos en la zona. El que mataron no era el único, decía un hombre en una entrevista. Hay más, siempre hay más. Y así, Florida volvió a vivir con esa mezcla de belleza y amenaza. Un estado donde el sol brilla sobre el agua, pero bajo esa superficie, la naturaleza sigue observando, paciente, silenciosa, intacta. Los días se transformaron en semanas, pero la noticia seguía viva. Cada programa matutino, cada boletín de la tarde, repetía las mismas imágenes: el canal, las sirenas, la cinta amarilla, el reptil suspendido en el aire. Los locutores hablaban de miedo, de respeto, de equilibrio natural. La historia de Sabrina Peckham se convirtió en una advertencia grabada en la mente colectiva de Florida. Los expertos en fauna comenzaron a llenar los estudios de televisión. Mostraban cráneos de cocodrilos, mapas de su distribución, estadísticas frías y concluyentes. El hábitat humano se había expandido más rápido que la capacidad del ecosistema para adaptarse. El problema no son los cocodrilos, decía un biólogo de la Universidad del Sur de Florida. El problema somos nosotros. Construimos casas donde ellos cazan desde hace miles de años. La expansión urbana en el estado ha sido explosiva. Barrios enteros brotan junto a lagos, pantanos y canales artificiales. Las luces, el ruido y los desechos humanos modifican el comportamiento de los animales. Los cocodrilos, en particular, aprenden rápido. Se acercan a las áreas residenciales porque allí hay comida fácil, aves domésticas, mascotas, restos de basura y, a menudo, curiosos que los alimentan para grabarlos. En 2021, la FWC registró más de 13,000 reportes de avistamientos. Muchos terminaron sin incidentes, pero otros acabaron en enfrentamientos. Lo más peligroso es la costumbre, explicaba otro especialista. El día que dejas de tener miedo, te olvidas de que siguen siendo depredadores. La historia de Sabrina impulsó nuevas campañas de concienciación. Escuelas, parques y comunidades organizaron charlas educativas. En redes se lanzó el movimiento Leta Respeta el Agua, con mensajes y videos explicativos sobre cómo actuar ante encuentros con fauna salvaje. Influencers y presentadores de televisión se sumaron al mensaje, recordando que la naturaleza no es un escenario, es un territorio vivo. Mientras tanto, el canal donde ocurrió el ataque fue parcialmente cercado. Los trabajadores municipales instalaron vallas metálicas y señales reflectantes con letras grandes: peligro, zona de cocodrilos. Algunos vecinos consideraron la medida insuficiente, otros un recordatorio doloroso. No necesito una valla para recordar lo que pasó aquí, dijo una mujer que vivía frente al agua. Cada vez que cae el sol, escucho ese silencio y lo veo todo otra vez.
Los noticieros internacionales volvieron al tema cuando se filtró el video completo del operativo de captura. Las imágenes mostraban a los rescatistas luchando contra el cocodrilo, el rugido del motor de la grúa, los gritos de la gente. Los medios lo calificaron como uno de los rescates más impactantes jamás vistos. El clip alcanzó más de 30 millones de visualizaciones en menos de una semana. Sin embargo, entre tanto ruido mediático, la familia de Sabrina intentaba recuperar una vida normal. Su hija, Nicole, habló por primera vez frente a las cámaras en una entrevista para una cadena local. «Mi mamá no era imprudente», dijo. «Ella amaba este lugar. Solo salió a caminar, como siempre. Nadie debería morir así». El entrevistador le preguntó si culpaba al cocodrilo. Nicole guardó silencio unos segundos. «No», respondió finalmente. «No era su culpa. Él solo hizo lo que sabe hacer. Pero duele igual». Esa frase, simple y cruda, se volvió viral. Miles de usuarios la compartieron como símbolo de respeto y reflexión. En cuestión de horas, apareció en publicaciones, reels y titulares. Él solo hizo lo que sabe hacer. El eco de esa frase cruzó fronteras. En otros países, se abrió un debate sobre cómo el ser humano interactúa con la naturaleza salvaje. En Australia, donde los ataques de cocodrilos también son frecuentes, las autoridades destacaron la necesidad de aprender del caso de Florida. En México, expertos compararon el comportamiento de los cocodrilos del Nilo con los de América. Y en Brasil, canales de YouTube especializados en fauna hicieron videos explicando las diferencias entre caimanes, yacarés y cocodrilos. Pero más allá del debate, la tragedia dejó una herida emocional. Florida, conocida por sus playas y parques temáticos, mostró su otro rostro, el de un territorio donde la civilización y la naturaleza se enfrentan a diario. En los bordes de cada lago, en cada canal, la línea entre lo humano y lo salvaje es casi invisible. Las autoridades reforzaron las patrullas con embarcaciones equipadas con cámaras térmicas. Se establecieron horarios de vigilancia nocturna y puntos de control donde los agentes medían la presencia de fauna activa. Queremos evitar otro incidente, pero la verdad es que nunca podremos erradicarlos por completo, dijo un portavoz de la FWC. Son parte de Florida, tanto como las palmeras o el mar. En paralelo, surgieron proyectos para proteger a los cocodrilos sin poner en riesgo a las personas. Universidades y organizaciones ambientales empezaron a estudiar nuevas formas de convivencia, creando mapas interactivos para alertar a los residentes sobre zonas de riesgo. Los datos estaban al alcance de todos. Cada laguna, cada canal, cada punto rojo marcaba un avistamiento reciente. La tragedia de Sabrina también inspiró un documental titulado Bajo la superficie, producido por una cadena nacional. El filme narraba la historia del ataque desde múltiples perspectivas: la víctima, los testigos, los rescatistas y los científicos. Su estreno fue un éxito. En su primera semana, superó el 1.000.000 de reproducciones. El mensaje final era claro: la naturaleza no mata por maldad, mata por instinto. Con el tiempo, el miedo se mezcló con la resignación. Florida volvió a su rutina, pero cada tanto una noticia vuelve a despertar el recuerdo. Otro avistamiento, otro ataque, otro susto. Y entonces el nombre de Sabrina regresa a los titulares, como un eco que no se apaga. A un mes del ataque, el Canal de Largo se ha convertido en un sitio de memoria. Las flores siguen flotando sobre el agua, las velas siguen encendiéndose al caer el sol, y el silencio es tan pesado que parece una oración. Los turistas que pasan por la zona bajan la voz. Algunos hacen fotos, otros dejan mensajes. «No te olvidamos, Sabrina», se lee en un cartel improvisado. El tiempo no ha borrado la huella del miedo, pero en ese mismo miedo hay también respeto. Los residentes han aprendido a mirar el agua con otros ojos. Ya no es solo un paisaje bonito, es un recordatorio de que la naturaleza no pertenece a nadie. La Comisión de Conservación sigue patrullando semanalmente. Las autoridades locales implementaron talleres de seguridad en escuelas y centros comunitarios, enseñando a los niños cómo actuar si ven un cocodrilo. En las redes,
La campaña Respeta el agua crece cada día, sumando voces de todo el país. Los científicos han aprovechado el interés público para explicar el papel ecológico de estos animales. Los cocodrilos no son villanos, dice la doctora Helen Carter, herpetóloga de la Universidad de Miami. Son fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Si desaparecen, otros problemas surgirán. En los documentales que repiten las cadenas de noticias, las imágenes del reptil colgado sobre el canal se alternan con tomas de la naturaleza salvaje. Pantanos infinitos, aves en vuelo, lluvias que caen sobre el agua. Es una composición que recuerda que, incluso en el corazón de la modernidad, la vida salvaje sigue respirando a nuestro lado. Los vecinos de Largo confiesan que la tragedia los cambió. Algunos decidieron mudarse, otros se quedaron pero con nuevas reglas. Nada de paseos nocturnos, nada de acercarse al agua, ni siquiera para tomar una foto. Ahora sabemos que basta un error para no volver, dice un residente. En los medios, el caso de Sabrina Peckham marcó un antes y un después. Las autoridades admitieron que no existen medidas infalibles. Podemos poner señales, hacer campañas, educar a la gente, decía un portavoz estatal. Pero mientras haya agua, habrá cocodrilos. Y mientras haya cocodrilos, habrá riesgo. Aún así, el mensaje que quedó fue más profundo que el miedo. Una reflexión sobre la convivencia y los límites. La naturaleza no busca venganza, no planea ataques, solo actúa según sus leyes. Somos nosotros quienes debemos aprender a no provocarla. En entrevistas posteriores, los rescatistas recordaron la escena con una mezcla de respeto y tristeza. Cuando sacamos al cocodrilo del agua, dijo uno de ellos, no sentí odio, sentí el peso de lo que somos. Una especie que olvidó que el mundo no gira solo para ella. El documental Bajo la superficie cerraba con una frase que se volvió icónica. No hay monstruos en la naturaleza, solo hay reflejos de lo que no entendemos. Las palabras resonaron en miles de espectadores. Algunos lloraron, otros simplemente quedaron en silencio. Y en ese silencio, la historia de Sabrina encontró su sentido final. Hoy, el canal de Largo parece dormido. El agua corre despacio, los árboles se mecen, el sol se refleja como antes. Pero para quienes saben lo que pasó, nada es igual. Cada onda en la superficie recuerda que bajo esa calma puede haber fuerza, instinto, vida. Florida sigue siendo un paraíso. Playas, sol, palmeras, parques, pantanos, un lugar donde la belleza y el peligro conviven, donde cada atardecer es una promesa y una advertencia. La historia de Sabrina Peckham no es solo la de una tragedia, es la de un territorio que aún pertenece a lo salvaje. Un recordatorio de que, aunque nos sintamos dueños del mundo, todavía caminamos sobre una tierra que no se rinde, que observa, que espera. ¿Y tú que has llegado hasta el final de esta historia, qué opinas? ¿Podemos seguir viviendo junto a la naturaleza sin destruirla ni temerle? Déjalo en los comentarios, porque esta conversación no termina aquí. Cada opinión cuenta, cada reflexión construye conciencia. Lo que ocurrió en Florida no fue un accidente aislado, fue un espejo, y en ese reflejo todos vimos lo mismo. La delgada línea que separa al ser humano de su origen, la frontera entre el hogar y la selva, entre la seguridad y el instinto.